Bienvenidos a Cuestión de Dinero, un espacio en el que hablamos de cómo ahorrar en el día a día. Hoy comentaremos por qué han sido o se han convertido en tan peligrosas las tarjetas revolving y cuál es su principal diferencia con las tarjetas de crédito. Las tarjetas revolving son una tarjeta de crédito, pero la manera en la que le devolvemos el dinero al banco cambia y es aquí donde está la principal diferencia. Cuando hacemos una compra con la tarjeta de crédito, normalmente acordamos con el banco cuándo le vamos a devolver el dinero. Suele ser a final de mes, a principio de mes, muchas veces coincide con el día con el que vamos a recibir nuestra nómina. En el caso de las tarjetas revolving, el pago automáticamente se aplaza y no se va a pagar de una vez, sino que se va a pagar en cómodos plazos. Pero estos cómodos plazos son peligrosos, tiene letra pequeña y a veces no se explican con claridad. Por eso ahora vamos a detallar cuáles son los tres principales peligros de las tarjetas revolving. El primero de ellos son los intereses. Una tarjeta revolving puede llegar a tener una TAE, un interés del 20% y en algunas ocasiones de hasta el 25%. Para que nos hagamos una idea, cuando pedimos un crédito para comprarnos un coche, un crédito de consumo, los intereses suelen estar entre el 7 y el 9%. Y con estas tarjetas, a pesar de que el gasto es mucho menor, el interés es del doble. Precisamente por esto, el Tribunal Supremo se posicionó el año pasado en contra de una entidad que había cobrado a un cliente un 27%, diciendo que este contrato tenía que ser nulo y lo declaró incluso usurero. Por ello, a partir de ese momento, las entidades que emiten estas tarjetas decidieron bajar los intereses y muchas de ellas incluso han decidido que no van a seguir comercializándolas, pero esas tarjetas son legales, existen y se siguen vendiendo. El segundo problema, además de los intereses, es la deuda que genera. Al final llega un momento en el que se debe muchísimo más dinero en intereses y comisiones que lo que habíamos gastado. De hecho, hay muchas personas afectadas que han reclamado, que reconocen que llevan años, décadas, intentando pagar este tipo de tarjetas. ¿Qué ocurre? Que si un mes nos retrasamos, se generan nuevos intereses, se generan nuevas comisiones y si, por ejemplo, teníamos pactado con nuestro banco un límite de crédito y nos excedemos, lo superamos, se generan nuevos intereses y nuevas comisiones que, como decimos, son muy elevadas. Por lo tanto, se genera este efecto de bola de nieve en el que estamos años y años intentando pagar una deuda que al final es imposible. Vamos a comentar quién emite estas tarjetas y por qué ha generado tanta desconfianza. Solemos pensar que este tipo de tarjetas las vende un banco, las comercializa un banco. Sin embargo, la mayoría de empresas de nuestro país disponen de una. Por supuesto, esa empresa tiene una alianza con el banco y al final quien está detrás es un banco, pero si te la venden en una gasolinera o en un supermercado, no sueles asociar que hay un banco detrás. De hecho, la mayoría de ellas se venden en supermercados, por ejemplo, en Carrefour, en Alcampo, pero también en algunos comercios como Inditex, que tienes la propia, que se llama Affinity, pero incluso Iberia o Air Europa o las gasolineras BP, Repsol o Cepsa tienen tarjetas revolving. Ante el revuelo causado el año pasado después de la sentencia del Tribunal Supremo, a partir de este enero ha entrado en vigor una ley en la que se obliga a todas estas empresas y a los bancos a informar a sus clientes de forma muy transparente de si podrían o no utilizar estas tarjetas. Se le tiene que hacer un informe de solvencia para ver si podrían enfrentarse al pago de estos elevados intereses y además hay que informarle cada trimestre de cuánto debe para que la deuda no siga creciendo. Si queréis ampliar información sobre las tarjetas revolving y todos los peligros que conllevan, podéis hacerlo en economiadigital.es. Incluso podéis seguirnos en nuestro canal de YouTube, de Twitter, de Telegram, Facebook o Instagram.